Bien, repasamos esto de vuelta entonces. Empezamos por acá. Dijimos que hablamos de normocardia cuando los latidos están en el rango de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Mm? Esto sucede, que no les había dicho, cuando estamos en reposo. ¿Mm? Cuando, digamos, en reposo relativo, no acostados durmiendo. Por ejemplo, ahora que ustedes están sentados, deberían tener una frecuencia que estuviese dentro de este rango. ¿Qué otra cosa sucede? Cuando están en reposo total, es probable que muchos entren en bradicardia, que la frecuencia les baje de 60 latidos por minuto, menos de 60 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque el cuerpo requiere menos oxígeno y menos nutrientes, por lo tanto, el corazón va a responder, ¿sí? Tenemos una respuesta fisiológica que va a ser que no trabaje tanto porque es innecesario también. ¿Mm? Lo opuesto sería cuando el organismo requiere mucho más de esto. ¿Y qué pasa? Vamos acá. ¿Ven la pantalla? Chicos. No, profe, no se ve. No me dijeron nada. ¿Ven cómo son? No me dicen nada. Bien, ahora sí. Profe, dice la profe Carolina que la dejé entrar. No entendí nadie. ¿A Suárez? La profe Carolina dice que la dejé entrar. No, Karina, no. Está en capítulo. Carolina. Ahí está, Carolina. Ah, buenísimo. Ahora se ve la pantalla, profe. Se ve pantalla. Repito, dijimos que cuando estamos en normocardia estamos en un rango de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Cuándo? Cuando estamos en reposo relativo. Como ahora, sentaditos. Cuando el cuerpo necesita o tiene menos requerimiento de oxígeno y nutrientes, es probable que la frecuencia baje por debajo de 60. Y ahí hablamos de bradicardia. Ejemplo, cuando estamos durmiendo. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando necesitamos más? Alguien habló del proceso digestivo, yo les hablé de un esfuerzo físico. ¿Mm? Pero hay muchas situaciones. Una situación de estrés puede generarnos taquicardia también, nos puede aumentar la frecuencia por encima de este valor. Cuando el cuerpo necesita más nutrientes, no solo aumenta la frecuencia, también se produce un aumento de la precarga, del llenado del corazón. Se va a llenar con un poquito más de... Entonces va a bombear más. Lo que va a aumentar considerablemente el volumen minuto. Eso es lo que va a pasar. Todo eso son condiciones normales. Esto no es patológico. Esto es una respuesta que tenemos todos. La bradicardia y la taquicardia, como pueden ver, son situaciones de adaptación a la demanda. ¿Por qué? Porque nuestro aparato cardiovascular, al igual que nuestro aparato respiratorio, tiene que responder a cada situación de demanda que le presenta nuestro organismo. Si necesita más oxígeno, le tiene que dar más. Si necesita menos, le va a dar menos. Se pueden imaginar cientos de situaciones donde eso pasa. ¿Se escucha? Y un organismo sano tiene que dar esta respuesta. De hecho, la puede dar. Hay una compañera que quiere hacer una pregunta, me parece. ¿Quién? ¿Te pregunto? Una compañera. Pensé Ahí que no está. se escuchaba. ¿Me escucha? Mira, yo no sé si me estoy confundiendo. ¿El volumen minuto también incluye
el pulso, la tensión arterial y la perfusión, o simplemente es la cantidad de sangre bombeada en el corazón en un minuto? No, el volumen minuto es la sangre bombeada por el corazón en un minuto, Ok. para decirlo en una forma simple. Ah, bueno. Es estaba eso, es confundiendo. lo que va a bombear tu corazón, o el corazón de cualquiera, en un minuto de tiempo. Ok. Así globalmente podemos hablar de que existen patologías que nos van a afectar el sistema cardiovascular. Como todo nuestro organismo, es susceptible a entes patológicos, a enfermedades. Existen enfermedades que tienen que ver con los cambios del impulso cardíaco. Al variar el impulso, o sea, ustedes saben, lo estuvimos diciendo hace un rato, que el impulso cardíaco es el que genera el trabajo del corazón. Entonces, si tenemos más o menos impulso cardíaco, el corazón va a trabajar más o menos. ¿Cuándo hablamos de arritmia? Cuando esos impulsos son anómalos, anormales. En criollo es anormal. Técnicamente podemos decir que son anómalos. Entonces ahí aparece la bradicardia patológica, la taquicardia patológica, o en casos extremos, la asistolia. La bradicardia es una disminución, igual que en la situación fisiológica es una disminución de la frecuencia, por debajo de 60. Pero ya no como respuesta fisiológica, sino como una falla de funcionamiento. Hay menos impulso eléctrico, o hay una interrupción del impulso eléctrico, entonces el corazón no bombea de la misma forma. En el caso de la taquicardia hay aumento de los impulsos eléctricos, y en ambos casos, encima, pueden ser asincrónicos. Los impulsos eléctricos tienen que tener una cadencia, con un espacio de tiempo equidistante que genere bombeos constantes y con el mismo intervalo de tiempo entre sístoles. ¿Se entiende? Es patológico cuando eso no sucede. Cuando, por ejemplo, yo tengo, les doy un ejemplo así grosero, la aurícula bombea 2 veces seguidas. Aparecen 2 bombeos de la aurícula, que yo lo voy a visualizar en el electrocardiograma. Eso. Otra situación es la ausencia de impulso, la asistolia. No hay sístole. Y si no hay sístole, nos morimos. La asistolia es eso que le muestran en las películas, que nunca pasa así como se lo muestra en el electro de la película, que la persona está hablando y de golpe hace pi y muestran un hilito en el electrocardiograma en el electrocardiógrafo. En la realidad eso no es así, nunca pasa así. Pero eso sería asistolia. Como si de golpe decís, bueno, le bajaron la llave y no hay más impulso eléctrico. Por lo tanto, no hay sístole, hay asistolia, sin sístole. Pero relacionado con el impulso eléctrico. Estos son arritmias, alteraciones del ritmo. Situaciones patológicas donde se altera el ritmo cardíaco. Al igual que en un electro normal, las podemos visualizar. Yo recién les hablaba de la sistolia. Este de abajo, este que ven acá, o este otro, son 2
digamos, transiciones hacia la asistolia. Así se ve la transición a la asistolia. Hay una bradicardia, ¿sí? Acá hay dos impulsos eléctricos muy separados, después vamos a aprender a medirlos para poder sacar la frecuencia cardíaca desde un electro. Pero esta separación no es fisiológica. Y esto nos lleva a la asistolia. Ustedes ven acá que el impulso es más grande, ¿sí? Tomamos este otro, donde hay más complejos. Esto es una bradicardia. Está llevando una bradicardia extrema al paciente. Yo los tomé por eso, porque se ve claramente que es una bradicardia. Estos son distintos tipos de situaciones taquicárdicas que son anómalas. Son muy altas, muy irregulares, ¿sí? Se ven muy mal, ¿no? Pero si ustedes miran este de abajo, después vamos a ver cómo se llama, ahora no tiene importancia, pero que sepan cómo se va alterando. Acuérdense del dibujito ese ideal que había, y estos están muy lejos de parecerse a esto. Esto es para que tengan una idea de cómo se verían. Este sería el normal, acá tienen un complejo normal, acá hay una taquicardia, ¿sí? Acá hay una bradicardia, fíjense el espacio, en la taquicardia están más juntos los complejos, en la bradicardia están más separados. Y fíjense, acá está irregular. Acá hay una distancia, acá hay otra, totalmente irregular. Estas tres situaciones, obviamente, son mal funcionamiento eléctrico del corazón. Que queda, en realidad, que genera como consecuencia un mal funcionamiento mecánico. Un impulso eléctrico inadecuado va a generar un trabajo irregular. Esto es lo que uno tiene que tener en claro, por qué es importante saber qué pasa con el impulso eléctrico. Porque si no hay impulso eléctrico, el corazón no bombea. Si el impulso eléctrico sale mal, el corazón bombea mal. La persona tiene mala irrigación consecuente de esto, de un impulso eléctrico irregular, digamos ahora. Vamos a ver qué pasa con las arritmias. Las arritmias se pueden generar en ese circuito que vimos, ¿sí? Que era nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haz de His, ramas de Purkinje. A cualquiera de los niveles se provoca la arritmia. Fíjense, una de las arritmias es la taquicardia supraventricular, en la parte de los ventrículos del corazón. Ahí se genera la arritmia. ¿Qué va a pasar? Este tipo de arritmia nos va a subir la frecuencia, aproximado es esto, del ventrículo, o sea, y de la aurícula, entre 150 y 250 latidos por minuto, lo que es muy alto. Estos son, el 250 es muy extremo, pero más o menos para que tengan una idea. No es la única referencia, después vamos a ver los electros. Otra situación es la fibrilación auricular, donde la aurícula que se fibrile es... ¿Me ven la mano? Que haga esto. Como cuando estamos temblando de frío. Se mueve así, tan rápido, que no llega a bombear. Como en La un parcial, profe. fibrilación es un movimiento muscular, el corazón es un músculo, tan rápido que no llega a cerrarse la aurícula. Para que se produzca el bombeo, la aurícula tiene que cerrarse para expulsar toda la sangre
a abrirse para que se llene. Cerrarse y abrirse. Puede aumentar la frecuencia, pero si hace esto, no bombea. ¿Mm? Si está fibrilado, no bombea. Después tenemos otra arritmia, que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, el aleteo auricular y las contracciones supraventriculares prematuras. Después vamos a ver una por una. Esto es para que ustedes tengan un pantallazo. Lo primero que vamos a hacer en esta clase es nada más que nombrarlas, que tengan un pantallazo y después las vamos a ver, porque las vamos a ver con electro y todo. ¿Mm? Porque es muy difícil entenderlas explicadas así en la teoría sin mostrarlas. Otra situación eléctrica es el bloqueo cardíaco, ¿sí? El de primer grado lo que hace es, nosotros tenemos el impulso que tiene que ir de un nódulo al otro, ¿sí? Entonces, tienen que moverse a una velocidad. Por alguna razón, el impulso no se mueve a esa velocidad, está bloqueado su paso. ¿Mm? También existen muchas causas por las que puede estar bloqueado, pero el impulso no se mueve en esos microsegundos que tiene que ir de un nódulo al otro. En el segundo grado, ¿sí?, se retrasa en el nódulo auriculoventricular el impulso. Por lo tanto, el bombeo del corazón, que debería ser secuencial, aurícula-ventrículo, viene retrasado. O sea, hay aurícula así, ventrículo más tarde. Por lo tanto, eso va a alterar el buen funcionamiento, el buen bombeo, ¿sí?, y el rellenado, porque de ese mismo bombeo depende el rellenado del corazón. Va a alterar la circulación. Y el bloqueo cardíaco de tercer grado es sin impulso a los ventrículos. Los ventrículos no tienen, no les llega el impulso eléctrico. Consecuencia, no bombean. Así, esto es una explicación simple, global, para que uno tenga una idea. En el caso de las ventriculares, bueno, la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular y las contracciones ventriculares prematuras o extrasístoles. Estas son tres situaciones que suceden en los ventrículos. Otras alteraciones, ¿sí?, del trabajo cardiovascular son las relacionadas a la modificación del flujo. Recién hablábamos de problemas eléctricos del corazón. Nos estaba fallando el circuito eléctrico y como consecuencia el corazón no bombea bien. Pero todo está funcionando, o sea, todo debería funcionar bien, todo depende de un impulso eléctrico. En algunos casos, como ustedes habían preguntado, se puede solucionar con un marcapasos, en forma paliativa, ¿no? O sea, el marcapasos no reemplaza, la persona con marcapasos no es como si estuviese sana, tiene un marcapasos. El marcapasos funciona en determinados momentos. ¿Qué pasa cuando se modifica el flujo? Evidentemente no va a llegar suficiente sangre a alguna parte del organismo. Entonces, existen varias posibilidades. Una es la formación de aneurismas. Las aneurismas son puntos de debilidad en una arteria que terminan formando como un globito. Yo ahora les voy a mostrar acá una foto, ¿sí? Esta es una arteria y esto es un aneurisma. ¿Por qué se produce esta dilatación? Esta sería la arteria en condiciones normales, esta es con aneurisma.
Se produce esto porque la pared arterial, por alguna razón, ya sea malformación genética, hipertensión o debilidad de la arteria, al recibir la presión arterial, ¿sí? La presión que ejerce la sangre en todos los puntos, resulta que como es más débil, hace un globito. Y se va dilatando. Esto puede tomar esta forma, puede tomar la forma como de un globo. ¿Qué pasa con esto? Esto suele generar varias cosas. Primero, cada vez se debilita más la pared, al punto que llega a romperse a veces. Otra cosa que sucede es que suele acumular sangre, la sangre se mantiene fluida mientras circula. Cuando la sangre se estanca, forma coágulo, siempre. El proceso de coagulación necesita que la sangre esté quieta. Entonces resulta que en esto, sobre todo cuando hace globo, como le decía, se mete sangre que no circula y empieza a formar coágulos adentro. Lo que puede generar problemas secundarios. Pero eso sería un aneurisma. Otra cosa que nos puede pasar es la insuficiencia cardíaca. ¿Y qué es la insuficiencia cardíaca? Habíamos hablado de que el corazón tiene necesariamente que responder a las necesidades de oxígeno y nutrientes, ¿no? Mover sangre para responder a esas necesidades de oxígeno y nutrientes que necesita el organismo, siempre. No importa lo que estemos haciendo. La obligación de nuestro corazón es responder siempre. Es mandar la cantidad de sangre que necesitan las células. Hay situaciones patológicas donde el corazón no cumple con eso. Entonces hablamos de una insuficiencia cardíaca. El corazón no tiene capacidad para mantener el volumen minuto o el gasto cardíaco necesario para que yo pueda realizar todas las actividades de la vida diaria o alguna exigencia. ¿Se entiende? Eso es lo que pasa en la insuficiencia cardíaca. Le hago una consulta, profe. Decime. En insuficiencia cardíaca es cuando los médicos, por ejemplo, una vez que una persona, no sé, una persona adicta a cocaína, le dicen te queda 70% de buen funcionamiento del corazón, por ejemplo. Habría que ver por qué. Claro, vos decís, eso es como muy, muy global. Vos decís, pensá en un corazón que tiene que mover, garantizar un mínimo de 5 litros de sangre que se muevan por minuto, ¿no? Por minuto. En el cuerpo de una persona. Ese es en reposo. Ese es el volumen minuto en reposo. Cuando esa persona empieza a hacer una actividad, como subir una escalera, por ejemplo, Claro. tiene que aumentarlo. Y lo tiene que aumentar paulatinamente de acuerdo a la demanda. En la insuficiencia cardíaca, el corazón no tiene capacidad para generar esa variación. Por lo tanto, la persona no va a tener oxigenación para hacer ese trabajo. En este caso, subir la escalera. Claro. Esta situación generalmente es progresiva. Es progresiva e irreversible. Entonces, a medida que avanza, esto se va haciendo más crítico. Entonces, primero resulta que no podemos correr. Con el paso del tiempo, no podemos caminar. Pero no podemos caminar de la silla al baño. Tiene como desventaja que la persona, que nosotros como tenemos capacidad de adaptación, no nos vamos dando cuenta. La persona lo ve cuando está en un punto extremo, ¿no? de incapacidad, porque te genera incapacidad funcional. No puedo esto, no puedo lo otro, no puedo aquello.
Eso es porque uno se va adaptando. Se va Claro, uno adaptando a se va la adaptando, es situación. decir, bueno, yo no puedo, no sé, caminar tanto de un tirón, lo camino en 2 veces. No me pongo a pensar, ¿por qué no puedo caminarlo? Si ayer podía, ¿por qué hoy no puedo? El tiempo es mayor, ¿no? No es Claro, de un día para otro. Pero, claro. sí, a modo de ejemplo, si yo ayer podía ir caminando hasta el almacén, ¿por qué hoy no llego? Tengo que parar y descansar, ¿no? Porque ¿Eso ese sería una sería el acción punto de involuntaria? consulta, cuando uno nota que tiene la disminución de la capacidad funcional. Después tenemos la angina de pecho, el infarto agudo de miocardio, basta, que son situaciones en donde el corazón es el que sufre la disminución de la irrigación. Tanto en la angina de pecho como en el infarto, son 2 situaciones en las que el corazón no está bien irrigado. ¿Sí? 2 situaciones particulares, y si el corazón no está bien irrigado, es él el que no puede trabajar. Ya no estamos hablando de que no le entrega al organismo, no la recibe él, por ende menos le va a entregar al organismo. ¿Mm? La miocarditis, todo lo que es itis, es proceso inflamatorio, como laringitis. La miocarditis es una inflamación del miocardio. El miocardio se inflama hacia adentro, no hacia afuera. Todo lo que es la vascularidad nuestra se inflama hacia adentro, disminuyendo su capacidad interna. ¿Mm? La pericarditis es la inflamación del pericardio. La inflamación del pericardio afecta de varias formas, desde la compresión, por un lado, hasta, bueno, ese proceso inflamatorio en general va a ser infeccioso, así que va a afectar el músculo cardíaco también. Y la otra situación es la enfermedad vascular periférica, o sea, esta es la afectación de los vasos periféricos que no permiten la irrigación correcta de extremidades, etc. Donde más se puede, digamos, o puede afectar, donde la afectación es más grande en miembros inferiores. La pérdida de irrigación en las piernas, por ejemplo, en los pies. La disminución. Profe, ahí entra la trombosis, por ejemplo. Claro. Pero la trombosis, o sea, si hablamos de trombosis venosa, es una disminución de el flujo, lo que interrumpe es el flujo retrógrado. La sangre va, pero no vuelve bien. También es algo para, que lo vamos a ver aparte porque es largo, son temas largos. Como les dije, el aneurisma es la dilatación de la pared de una arteria que se caracteriza por delimitación de la pared arterial. Del debilitamiento de la pared. ¿Sí? ¿Dónde se ubica habitualmente? En la aorta, en la arteria mesentérica, en la arteria esplénica y en los vasos cerebrales. Estas son las ubicaciones más frecuentes. La aorta, la arteria mesentérica, la arteria esplénica y los vasos cerebrales. Habrán oído hablar de, tuvo un aneurisma cerebral, se le rompió un aneurisma cerebral y se murió. Esto es una de las cosas que puede pasar por un aneurisma. Como les dije, la insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón de entregar el volumen minuto adecuado a la demanda del organismo. Cortito, una explicación bastante cortita. La angina de pecho es un síndrome caracterizado por paroxismos de dolor retroesternal o una sensación opresiva en el hemitórax anterior. Esto causado por una disminución de la irrigación del músculo cardíaco. Porque así se define la angina de pecho. Pero ¿qué es lo que la produce? ¿Qué es lo que le está pasando a esa persona que tiene ese dolor paroxístico?
no tiene irrigación en el músculo cardíaco. ¿Mm? Es distinto al infarto. No confundir angina con infarto. Por eso esto hay que verlos de a uno, tema por tema. El infarto es la interrupción, siempre que hablamos de infarto hablamos de interrupción brusca, ¿sí?, de la irrigación. Infarto cerebral, infarto agudo de miocardio. Hablamos de la interrupción de la irrigación sanguínea, en forma brusca, así de golpe. Apareció como se tapó con algo, ¿sí? O el vaso colapsó. Me sobra una N en coronarias, miren. Nadie me dijo nada. Eran muy coronarias. Se me fue la conexión. ¿Qué son los paroxismos? Son irregularidades. Es irregular, no es constante. Es como, Ah, bueno. a ver, si te lo tuviera que ejemplificar, te diría como pulsante. ¿Mm? Pero no es constante, no es rítmico ni nada por el estilo. De brusca aparición y puede desaparecer de la misma. Perdón, y paroxístico es porque es súbito. Claro. Es eso, aparece y desaparece. Eso es paroxístico, y lo van a encontrar en distintas patologías, el paroxismo. Es así, es brusco, pasa y desaparece, y después vuelve a aparecer. Ahora, Carolina, ¿es paroxístico o paroxismo? ¿Cómo? No escuché. Sí, recién lo que dijo Carolina era... Aparición brusca y desaparición brusca. Perdón, tenía apagado el micrófono. Lo que dijo Carolina recién, ¿era paroxístico o paroxismo? Es lo mismo. Claro. Ah, Es lo ok. mismo. Corta. ¿Seguimos? Nos quedan 3 minutos. Sí, esto es la espada de Damocles. Bien. La miocarditis les dije que es un proceso inflamatorio del músculo cardíaco, el músculo. Acá les puse una fotito para que lo vean. Este es un músculo normal, este es un músculo inflamado. ¿Sí? Con pared más, como más gruesa. ¿Mm? Pero está sufriendo un proceso inflamatorio. Cuando esto pasa, vuelve a estar normal. ¿Mm? Como todo proceso inflamatorio. En el caso de la pericarditis, les dije, es la inflamación del pericardio. El pericardio es esto que cubre el corazón y que va a afectar el funcionamiento cardíaco. Si el pericardio está inflamado, imagínense, el corazón está en una cavidad justa, como todos nuestros órganos, no tenemos espacio para nada. Solo adentro de nuestro estómago tenemos espacio para meter cosas. En el resto del cuerpo no. Entonces, donde nosotros tenemos algún órgano que tiene un proceso inflamatorio, está siempre afectando a todos los órganos que estén pegados a él. Esto nos va a pasar en todos lados, en la rodilla, ¿sí? Les va a pasar en la cabeza, adentro de la cabeza, si tenemos un proceso inflamatorio dentro de las meninges, o que afecte a las meninges, comprimimos el cerebro. En este caso, comprimimos el músculo cardíaco. Por lo tanto, su funcionalidad va a estar afectada. Y muy afectada, ya que es un órgano del que depende la vida de las personas. Y, como habíamos hablado, la enfermedad vascular periférica es la obstrucción de grandes arterias que no forman parte de la vasculatura coronaria. Todo lo que está digamos, fuera de este circuito. ¿Los mareé? Hola.
Hola, profe. Hola, profe. ¿Mucha información en 2 horas? Sí, muchas patologías. No, solo las nombramos, solo las pasamos por encima. Hicimos efecto título nada más. Después tenemos que ver, a lo sumo 2, no más que eso, por día. Porque son muchas y hay que desglosarlas de a poquito, entenderlas, para poder llegar al cuidado de enfermería en cada una de ellas. Pero primero necesitamos, sí o sí, hacer un pequeño repaso. No se puede abordar un problema cardíaco si no se sabe cómo funciona el corazón. Como yo. Y